a nombre de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la conferencia magistral Historia del Valle de Guadalupe, visitantes y miradas, a cargo del doctor Rogelio Eber Ruiz Ríos. A continuación, leeré una breve semblanza del doctor. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctor y maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, licenciado en Historia por la Escuela de Humanidades también de la Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías nivel 1. Entre sus temas de investigación se encuentran las tendencias historiográficas recientes, las tensiones entre historia y memoria, predicamentos historiográficos en el Antropoceno, procesos de colonización y de ocupación en Baja California, comunidades, utopías y futuros. Sus redes de investigación es la Red de Historia del Tiempo Presente, la Red de Investigación de Comunidades, Futuros y Utopías de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Es integrante del proyecto Comunidades y Futuros, aprobado en la reciente convocatoria de Ciencia de Frontera del CONACYT para el periodo 2023-2025. También es docente, imparte algunas asignaturas como es Enfoques Contemporáneos de la Historia, Teoría de la Historia, Procesos Migratorios en México, siglo XIX y siglo XX, en el programa de maestría y doctorado, también en Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Cuenta además con diversas publicaciones de artículos y capítulos de libros. Antes de dar paso a la conferencia, quisiera también presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy: el doctor Igor Serra Farías, que es el director de la Facultad de Historia; y al doctor Miguel Ángel Gutiérrez. Para iniciar, cedo la palabra al doctor Igor Serra Farías para que nos dirija un breve mensaje de bienvenida. Buenos días. En primer lugar, quisiera darle las gracias al doctor Rogelio por venir desde tan lejos a presentarnos un panorama de algo que pocas veces se trata en la universidad, o no nos enteramos, parece que son fenómenos tan distantes, pero que luego es bien importante que los conozcamos. El doctor Miguel Ángel Gutiérrez me habló del trabajo y además me dijo que era un gran expositor. Ahorita lo vamos a poner ahí. No, pero de verdad creemos que no se trata de llenarlos de conferencias que no tengan sentido, que no tengan un impacto en ustedes. Se trata de mostrarles cómo se trabaja la historia, cómo se trabaja en otros lugares, con otras dinámicas, con otra problemática, porque por supuesto no nos vamos a enfrentar nunca a un escenario como el que trabajan allá, pero evidentemente son experiencias que podemos aprovechar para los estudios que realicemos en nuestra facultad. Entonces, de verdad que las dos conferencias magistrales que les trajimos para estos eventos del 51 aniversario de la facultad tienen esa intención. Por eso nuestra preocupación es que vengan todos los alumnos. Sabemos que hoy es viernes, que es de optativas, está complicado, pero la intención, de verdad están bien pensadas estas ponencias para que tengan un impacto real en ustedes. No se trata de llenarnos, de verdad, de rollos que no tienen sentido, que no les interesa. Créanme de verdad que esto está bien pensado y siempre poniendo por delante lo que pudiera servirles a ustedes. Sin más, le doy la palabra al doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la invitación. Siempre es un placer estar de regreso en Michoacán. Yo estoy en el college, como bien escucharon, y pues una parte de mí se queda o sigue en Michoacán. Agradezco al doctor Igor, al doctor Miguel Ángel, a las autoridades de la Facultad de Historia por la invitación. Es un placer siempre poder interactuar, dialogar con otras comunidades académicas, con ustedes estudiantes, profesores, algún amigo Ariel, Argentina está aquí también un buen amigo Javier, antropólogo, y vengo a compartirles
parte de un trabajo o una serie de trabajos más bien sobre las que llevo investigando alrededor, ya de manera sistemática y académica, alrededor de 30 años. Fue este tema que desarrollé como tesis doctoral en el Colegio de Michoacán a partir de una colonia de rusos pertenecientes a un grupo religioso llamado Molokan o Molocano, del cual voy a dar algunos atisbos a lo largo de la charla. Seguramente han escuchado hablar del Valle de Guadalupe, que se destaca a nivel nacional por ser el principal centro vitivinícola, es decir, de siembra de vides y de elaboración de vinos en México. México no destaca por ser un país productor y consumidor de vinos, pero dentro de eso cada vez la industria está creciendo en importancia y en conocimiento dentro de los comensales alrededor de Norteamérica y del resto de América Latina. Lo primero que se preguntarán es dónde demonios queda el Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe, como podemos ver en este mapa, está aproximadamente a 37 kilómetros del puerto de Ensenada. Es una subdelegación, administrativamente pertenece al municipio, al ayuntamiento de Ensenada, que hasta hace pocos años era el ayuntamiento más grande de México. Era prácticamente todo el territorio del estado. Baja California la población se concentra prácticamente en la línea fronteriza, en las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada, y ahora cada vez más también en Rosarito. Y el Valle de Guadalupe está aproximadamente a 100 kilómetros de la línea divisoria del sur de California. Es un valle estrecho relativamente, que tiene sus partes más angostas, 2 kilómetros de anchura, en las partes más extensas o más amplias unos 20 kilómetros, y se extiende durante tantos kilómetros entre el llamado Valle de Guadalupe, donde dice Guadalupe, y otro punto que se llama San Antonio de las Minas, donde también se elaboran vinos. Baja California tiene una población de alrededor de 4 millones de habitantes, aunque pues el flujo de visitantes, el ir y venir de personas es bastante intenso. De hecho, Tijuana es conocida como la frontera más visitada del mundo por el número de ingresos y de salidas que atraviesan ahí la frontera con San Diego, California, y entre Mexicali y Caléxico, y Tecate y Tecatito, California. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Y eso que ven ahí encerrado en un círculo, que supongo yo que pueden atisbar o vislumbrar, es el área donde se localiza el Valle de Guadalupe, el área de influencia. Podemos ver la siguiente, por favor. Ahí está el mapa fotográfico, otra por favor. Aquí tengo otros acercamientos para que lo vayan distinguiendo. Y la siguiente, por favor. Disculpen estos cuadros feos, soy muy malo haciendo presentaciones de PowerPoint, pero bueno, el intento lo hago. Aquí lo que podemos ver son fechas que considero cruciales en la colonización en el Valle de Guadalupe. Una primera, que bueno, es la introducción de los primeros pobladores, que son entre los 12.000 y los 10.000 años de nuestra era. Después tenemos una fundación, una misión dominica religiosa ya en la época de México independiente, en 1834, que fue una misión que subsistió muy poco. En 1840 fue atacada por grupos de pueblos originarios, que en esta región se llaman Kumiai, que son los pueblos originarios entre el sur de California y el norte de Baja California, y hubo una rebelión en 1840 que puso punto final al establecimiento misional en esa zona, y que con la misión dio inicio a la colonización y los cultivos, la agricultura en el Valle de Guadalupe y en general en el norte de Baja California. Otra fecha que considero crucial es la de 1860, esa década, a partir de la creación de ranchos, de la aparición de la propiedad privada
o gracias a las leyes de desamortización de los gobiernos liberales, que empezaron ya desde la misión, pero acabaron de ir relegando a la población originaria, los Tumey, hacia las zonas más áridas o más hostiles, o hacia los pies de las montañas, donde a la fecha viven todavía las poblaciones Tumey. Otra fecha que considero crucial es 1905, cuando se asentaron alrededor de 20 familias de origen ruso, que previamente habían migrado del sur del Cáucaso al sur de California, sobre todo al área del este de Los Ángeles. Es un grupo, son familias que pertenecen a un grupo religioso llamado Molocán, o Molotnín, o Molocano, como les digo yo en español, y que son de costumbres, son grupos endogámicos, de costumbres similares a los menonitas, y que todavía viven en el área del este de Los Ángeles, y bueno, tienen algunas colonias también en algunas partes rurales de Arizona. Son familias campesinas que buscan o aspiran dentro de su ideario religioso a recrear el paraíso en la tierra. Ese es su ideal, y eso es lo que motiva y moviliza sus constantes desplazamientos desde que aparecieron como grupo religioso a mediados del siglo XVII en el sur del actual Rusia, y que después de un cisma religioso que hubo en el seno de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pues bien, un grupo de estas familias que llegó a tener en los años siguientes hasta 45 familias, es una sociedad patriarcal, que llegaron a ser casi 300 personas en algún momento entre la década de 1920 en el Valle de Guadalupe. Ellos fundaron una colonia agrícola amparándose en las leyes de colonización vigentes durante el porfiriato. Después tenemos en 1938 el establecimiento de uno de los 3 ejidos que hay en los alrededores. El ejido del Porvenir tiene una particularidad. Fue fundado, establecido en 1938 por varias familias repatriadas de Estados Unidos, algunas repatriadas desde lugares como Carolina del Sur, Kansas, sur de California, desde luego, que formaron parte de los intentos también de colonización por parte del cardenismo para poblar las líneas fronterizas que ellos consideraban en riesgo de ser invadidas o de caer bajo el influjo del gobierno del Estado o de los Estados Unidos, y de esa manera, colonizando los lugares o los territorios fronterizos, buscaba mexicanizar la frontera norte del régimen cardenista, y que después fue retomada también por sus sucesores, el gobierno mexicano. Otra fecha que considero bastante importante es 1958, cuando se fundó un establecimiento, un poblado. Originalmente pretendían que fuera un ejido, pero hubo oposición de la iniciativa privada. Los tiempos ya habían cambiado para entonces, y solo lograron constituir un poblado de tipo urbano en una zona rural, que terminó por abastecer y garantizar la mano de obra para las posteriores empresas vitivinícolas que se establecieron en el Valle de Guadalupe, y también para las industrias o fábricas dedicadas al procesamiento de productos pesqueros en el vecino poblado del Sausal, que está distante a 25 kilómetros del Valle de Guadalupe, que es un puerto muy importante a la fecha. Estos pobladores, estos solicitantes de tierras, les llamo yo, fueron y siguen siendo llamados en el área de Ensenada y del Valle de Guadalupe por los residentes o los descendientes de residentes más antiguos, como los ejidatarios del Porvenir, o algunos rancheros o descendientes de los colonos rusos. Estos solicitantes de tierras o sus familias, sus descendientes, son vistos como, son llamados paracandistas o incluso invasores, es decir, todavía hay ciertas tensiones sociales ahí en esa región. Y esos pobladores tienen orígenes diversos, desde la misma Baja California hasta los lugares o centros expulsores de migración hacia Baja California tradicionales que a lo largo de un siglo se han mantenido, que son Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco,
Veracruz, la Ciudad de México y Sonora y Sinaloa. La composición demográfica de estos grupos pues es prácticamente la misma. Y después, en los mismos años 50, es cuando, a fines sobre todo, es cuando empieza a darse el establecimiento y el asentamiento de industrias vitivinícolas y olivareras, porque parte de los programas de desarrollo agroindustrial en ciertas regiones de México, como la Baja California, las zonas rurales, intentaban o buscaban detonar un desarrollo económico a partir de la explotación agrícola y del procesamiento de ciertos productos. En este caso, en el Valle de Guadalupe se promovía el olivo y las vides. Las vides obviamente tienen un origen ya desde el siglo XIX en las siembras en el área del norte de Baja California, que a su vez es también una expansión de los desarrollos vitivinícolas que ya desde el siglo XIX vienen dándose en el sur de California, en los valles de Napa y Sonoma, y que hasta la década de 1920 abastecían la incipiente industria vitivinícola en el norte de Baja California. Ese vino todavía lo siguen produciendo en los ranchos y es el llamado vino misión, que es muy distinto del vino que ya se procesa de manera industrial. Es un vino obviamente artesanal y de menor calidad, pero toda esta tradición de siembra de vides ha contribuido o ha sido apropiada por las industrias vitivinícolas que se han establecido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX en el Valle de Guadalupe, han sido utilizadas para recrear o inventarse una tradición vitivinícola en la región. La siguiente, por favor. Y aquí lo que les quiero brindar son unos datos demográficos. En la Baja California, pues como pueden ver, los censos, por muchos errores metodológicos que puedan tener, pues arrojan los siguientes datos. La Baja California, el norte de Baja California sobre todo, comparado con otras entidades del país, como las del centro o occidente, pues realmente está escasamente poblado. Les repito, ahora tendrá unos 4 millones de habitantes concentrados, sobre todo en las ciudades que están pegadas a la línea fronteriza. Y como pueden ver, pues la población era bastante con poca densidad y aglutinada, sobre todo en la parte norte de la península. Y lo que podemos ver también es que el Valle de Guadalupe, en algún momento, con el asentamiento de la colonia Rosa de Guadalupe, que llegó a alojar en un censo en 1910 de 310 habitantes, eran en su mayoría rusos, y la colocó en ese momento, a principios del siglo XX, como una de las principales, de las localidades más pobladas, con cierto éxito económico a partir de la explotación agrícola que hicieron o que produjeron los colonos. La siguiente, por favor. Y aquí vemos un panorama muy general, extraído de los censos oficiales, de los habitantes en el Valle de Guadalupe, que a la fecha del censo del año 2020 arroja 6.230 habitantes, la mayor parte de ellos concentrados en el Ejido del Porvenir y en el poblado Francisco Zarco, que fue el resultado de la toma de tierras que tuvo lugar en 1958. Desde luego que es un censo, los censos arrojan bastantes errores en sus resultados, sobre todo porque en algunos momentos el censo en las localidades indígenas que están en el Valle de Guadalupe, que son dos, San José de la Zorra y San Antonio Neco, a lo largo del siglo XX estas comunidades que originalmente eran cazadores-recolectores, después se emplearon con la apertura de ranchos, con la apertura del ejido, con el establecimiento de las agroindustrias, fungieron ahí como rancheros, como caporales, como operarios de las fábricas, pues también siguieron combinando sus actividades de caza y recolección con desplazamientos temporales hacia la costa en ciertas épocas del año, y eso arroja que durante ciertos censos aparecieran despoblados esos lugares. Pero la población Kumeyaay se mantiene ahí en resistencia, tratando de preservar la mayor proporción de su territorio original. Son la población
que ha sido desplazada o continúa siendo desplazada desde el siglo XIX con la fundación de la misión, y que a la fecha los cercos de las vitivinícolas siguen avanzando sobre los pueblos originarios de Baja California. Ya estaban extintos, no existían oficialmente. Comparto la anécdota de un antropólogo estadounidense de la Universidad de Arizona, Roger Owen, que es muy importante ahí en su universidad, hizo informarle que en Baja California ya no existen indígenas. Que después fue atacado en su establecimiento por los grupos originarios Kumeyaay. Después tenemos algunos enviados científicos, sobre todo geólogos, por el gobierno de los Estados Unidos, como William Gabb, que son gente muy reputada en Estados Unidos, que buscaban sobre todo minerales y alentaban o buscaban reforzar ciertas intenciones dentro del gobierno de Estados Unidos por anexarse la Baja California. Y por lo tanto sus observaciones siempre eran en el sentido de exagerar la cantidad de minerales y la facilidad de su explotación en el norte de la Baja California, además de que hasta bien entrado el siglo XX señalaban lo perezosa que era la población indígena y mestiza de la Baja California, porque no hacía florecer o desarrollarse o progresar económicamente a la Baja California, y siempre estaban alentando que bajo el dominio y las manos de los blancos estadounidenses, pues esto pasaría pronto a ser un lugar, un vergel y un paraíso también económico. Eso es algo que está siempre constante a lo largo del siglo XIX y principios del XX. La siguiente, por favor. Y bueno, llego al presente para luego regresar al pasado. En la actualidad, en el Valle de Guadalupe hay un conflicto, sobre todo entre distintos productores y prestadores de servicios, que involucran desde luego a los descendientes de las comunidades o de las colectividades que he mencionado, del Ejido del Porvenir, descendientes de ejidatarios o los ejidatarios mismos, los descendientes de los pobladores del Francisco Zarco que tomaron las tierras en 1958, algunos descendientes de colonos rusos, también hay descendientes obviamente de la población Kumeyaay, y en medio de todo eso vitivinicultores que en mayor o menor medida están explotando el suelo, la tierra, el agua y la mano de obra en el Valle de Guadalupe, y una serie de gente inversionista que tendrá en los últimos 20 años ha adquirido o arrendado tierras en el Valle de Guadalupe a estas colectividades tradicionales, y que están introduciendo una serie de servicios que se apartan de las actividades propias de la vitivinicultura. Y dentro de esto ha emergido o se ha formado un conflicto de fuertes tensiones sociales que, al tratarse de grupos elitistas, pues involucra a todos los órdenes de gobierno y cámaras empresariales. Y bueno, para esto primero hay que decir que el norte de la Baja California es explotado oficial por la Oficina de Turismo, tanto federal, estatal, municipal, como por las cámaras empresariales, como el Mediterráneo mexicano. Así es vendida la idea. Es decir, que tiene un clima ideal, basados en la categorización de Köppen a principios del siglo XX, que lo hace apropiado para ciertas actividades, como es la siembra del vino y la elaboración de vinos. Y eso va acompañado también de algunos emprendimientos, de algunas marcas gastronómicas, como la Baja Med, que están fusionando comida mexicana con lo que se les ocurra de cualquier parte del planeta, pero sobre todo tomando como modelo la gastronomía italiana, española e incluso hasta del Medio Oriente. Y como tal se promociona. Estos son algunos ejemplos de toda esa publicidad que van a encontrar por todos lados. Incluso si se suben a un avión van a encontrar en las revistas de las aerolíneas
esas invitaciones a visitar el Mediterráneo mexicano. Siguiente, por favor. Y desde luego que esto ha generado cierto perfil del visitante. En el Valle de Guadalupe, los defensores de las tradiciones vitivinícolas, que insisto, se inician en la década de 1920, pero realmente pueden considerarse significativas solo a partir de la década de 1960 y sobre todo a partir de 1990, cuando ya crecen de manera desmesurada. Se dice que el Valle de Guadalupe tiene una vocación agrícola, es decir, hay una antropomorfización del territorio, tiene una vocación agrícola y no turística. Después voy a detallar a qué se refieren con eso. Y esto ha generado servicios de hostelería, pues que tratan de tener cierto caché, cierto glamour, ofreciendo retiros campestres, donde así como lo ven en las fotografías, se invita al visitante, pues el perfil lo dice todo, gente blanca, delgada, producto de una dieta mediterránea, con solvencia económica. Se les invita a pasar noches o días ahí en cápsulas compatibles con el medio ambiente, que se mimetizan, burbujas, y en resumen se les invita a vibrar alto ahí en el Valle de Guadalupe. La siguiente, por favor. Y eso ha generado también que connotados empresarios y políticos de Baja California hayan tenido resonancia en medios de comunicación llamados nacionales o considerados nacionales como Milenio, El Universal, Excelsior, Televisa, TV Azteca, defendiendo que el Valle de Guadalupe no se transforme y no se convierta en un antro masivo donde no lleguen masas o oleadas de visitantes que están pervirtiendo el espíritu y las tradiciones del Valle de Guadalupe. Que no transformen el Valle de Guadalupe en algo parecido a la Avenida Revolución de Tijuana, donde son cantinas abiertas con servicios indiscriminados para el ocio o para el entretenimiento. Incluso se ha tratado de frenar que haya conciertos masivos. Fue muy sonado, pasando la pandemia, cómo se movilizaron en marchas distintos sectores de la población de Ensenada y el Valle de Guadalupe para frenar un concierto de Cristian Nodal, donde iban a llegar, creo que calculaban, más de 10,000 personas, que desde luego no se corresponden con el perfil de vibrar alto, Pachamama, que buscan quienes ofrecen servicios de hostelería de alta reputación. La siguiente, por favor. Y aquí lo que vemos son parte de los carteles, de la promoción que están difundiendo estos grupos que se erigen como defensores de la esencia o del verdadero Valle de Guadalupe, donde convocan a marchas, desde luego que están haciendo presiones ante las distintas esferas de gobierno para evitar que lleguen estas inversiones que van destinadas a un público o a un consumidor masivo, donde pues lo que menos importa es el glamour. Aunque claro, el Valle de Guadalupe desde al menos los últimos 20 años se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos, no solo de Baja California, sino del país. Han ayudado para eso, obviamente, toda la promoción que se le hace, pero también fue muy importante una telenovela de Televisa que proyectaron hace algunos años, que era como una réplica de Mujer con aroma de café colombiana, adaptada a la cultura vitivinícola. Y esto también ha generado que haya incluso ya ciertos estereotipos para el visitante del Valle de Guadalupe que va masivamente a buscar la selfie ahí para instagramear ahí su fotografía. Hay cierto outfit ya donde las señoras van con unos sombreros así de avalancha, los sujetos van vestidos a la manera mi rey, todo una parafernalia que se ha desarrollado respecto al Valle de Guadalupe. Y esas burbujas pues vienen costando 7,000 pesos la noche, algo así, y obviamente pues hay que hacer reservación, y ese es el tipo de visitantes que
está promoviendo para el valle. La siguiente, por favor. Y hay quien dice, ya gente de los vitivinicultores que se asumen defensores de la verdadera vocación del valle, que ya el Valle de Guadalupe, tal como se conoció en sus tradiciones vitivinícolas, ha llegado a su fin, que ya no es sostenible y que por lo tanto hay que tomar medidas bastante drásticas para volver a esa esencia. Y del otro lado lo que tenemos pues son sobre todo políticos o expolíticos que han estado abriendo una serie de establecimientos ahí de todo tipo, desde expendios de hamburguesas, fraccionamientos, cantinas así descomunales, conciertos para atraer cantidades industriales de visitantes, que lo que menos les interesa pues es la calidad del vino que toman. Y pues esto ha generado bastante amplia, y en medio de todo pues han quedado las colectividades que también se han dividido, porque la presión para vender o rentar tierras del ejido o del poblado Francisco Zarco o de los pocos ranchos que existen ahí, pues es bastante grande, bastante amplia. La plusvalía de la tierra se ha elevado de una manera considerable, y aparte de eso, no ha permanecido el Valle de Guadalupe ajeno a toda la escalada de violencia que atravesamos en el país, pero sobre todo en Baja California. Digo, aquí en Michoacán yo sé que no les puedo impresionar con nada de eso, pero el mismo Valle de Guadalupe ha sido objeto de masacres, de hechos de violencia que han puesto también en vilo a la población y que intensifican esas tensiones que se dan entre los distintos segmentos sociales que lo componen. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, regreso al pasado, ya les planteaba el presente. Aquí lo que vemos son cuál era el aspecto en el paisaje del Valle de Guadalupe hasta la década de 1940. Todavía encontramos este tipo de edificios que pertenecían a ranchos de fines del siglo XIX, que tenían un aspecto no muy lisonjero y en el cual daban cuenta del tipo de habitantes y del tipo de actividades que todavía se pueden encontrar en esta zona. La siguiente, por favor. Y aquí vemos algunos aspectos de la colonia rusa de Guadalupe, la colonia fundada por los religiosos rusos, que todavía se aprecia, que ya está pavimentado, todavía se aprecia la traza original de ese poblado. Es una colonia rusa que, como había señalado, se estableció a partir de 1905 y que prácticamente se sostuvo sus últimos remanentes, todavía hay descendientes, pero sus últimos remanentes como colonia pudieron sostenerse hasta principios de la década de 1970, ya muy reducida y muy acotada. Lo que sobresale, que todavía se puede apreciar de la colonia rusa en el Valle de Guadalupe, es la traza del poblado. Eso que vemos ahí es una traza urbana muy común en el este de Europa, pero sobre todo en las zonas del sur de Rusia y en el Cáucaso, o el Transcáucaso, al sur del Cáucaso. Y se llama una traza Straßenbruch, que literalmente es la única calle del pueblo, o un pueblo de una sola calle, que puede ser serpenteante, con curvas, o de manera rectilínea, como los deseos. Y esa traza, que todavía, insisto, se puede observar al visitar el Valle de Guadalupe, consiste en que las casas habitación se sitúan a ambos costados de la calle, con techos de 4 aguas, que también son comunes en las áreas rurales del sur de California, no son exclusivas de la colonia rusa, y con huertos hacia el patio trasero de estas casas. Y en ambos lados de las calles pues se sembraron árboles, sobre todo de encinos y eucalipto, que todavía subsisten en esa parte del pueblo. La siguiente, por favor.
Aquí lo que les quiero mostrar es un señor estadounidense de nombre Percy Barrett, que se estableció en el Valle de Guadalupe contrajo nupcias con una de las señoras, hijas de uno de los primeros propietarios del rancho de Guadalupe. Este señor vivió en el Valle de Guadalupe entre 1870 y tantos hasta 1940 y tantos. Y es importante porque se convirtió en uno de los informantes de prácticamente todos los visitantes que pasaban por ahí. Esto es bastante relevante para quienes buscamos historiar esas regiones, porque aunque nuestras fuentes, metodológicamente nuestros registros historiográficos, los conocemos o los consultamos ya en papel, las fuentes de esos registros son tradición oral. Entonces, don Percy Barrett, ya bien entrado el siglo XX, hasta la década de 1930, por ejemplo, fue uno de los informantes del geógrafo Oscar Schmider, pues ya tenía un discurso bastante elaborado cada que le preguntaban sobre los antecedentes del Valle de Guadalupe. Igual encontramos también referencias a lo largo del siglo XX de los ancianos, sobre todo hombres, aunque también algunas abuelas, que se convirtieron o fueron convertidas en informantes también por los geógrafos, sobre todo, que visitaron el Valle de Guadalupe durante el siglo XX, y uno que otro antropólogo extraviado. La siguiente, por favor. Aquí lo que encontramos son algunas escenas tomadas por el geógrafo que les señalaba que se convirtió en uno de los referentes de la Escuela Geográfica de Berkeley en la Universidad de California, pero que muy joven, 24, 25 años, elaborando su tesis doctoral, visitó el Valle de Guadalupe como parte de una investigación más amplia que estaba haciendo. Esa roca que está ahí, que se llama hoja cuñur en Cumiay, es como los Cumiay llaman y llamaban al área del Valle de Guadalupe, que significa cueva pintada. Es una piedra en forma de cuchara que tiene algunos grabados ahí de tiempos inmemoriales, y que ahora, antes se podía visitar, pero ahora ya quedó en una propiedad privada y ya no sabemos si todavía la conservan. Y estas escenas muestran cómo todavía hasta mediados del siglo XX, había algunas lagunas, algunos aguajes con agua en la superficie de manera permanente, que desde luego fueron disecándose o fueron disecados conforme ha avanzado el siglo XX. La siguiente, por favor. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es una fotografía de 1915, que forma parte de una expedición que realizó uno y que dejó desde luego sus memorias. Realizó Ulises Grant IV, que era un joven, en ese momento habitante de San Diego, California, nieto del presidente de Estados Unidos de ese nombre. En algún momento él compró o adquirió acciones de una mina en el Álamo, en la serranía atrás del Valle de Guadalupe, y realizó una expedición para ir a ver lo que había adquirido, lo que compró sin conocer. Y como resultado de esa expedición, pasó por la colonia rusa y se tomó esta fotografía. Y les comparto un poquito de lo que él señaló durante esa crónica que realizó y que publicó ya posteriormente en la década de 1960. Nos dice: luego de cruzar el arroyo del Burro, que es uno de los arroyos que custodian en el Valle de Guadalupe, llegaron a la parte alta de un hermoso valle. Pararon un momento en un pequeño asentamiento en Guadalupe, en una colonia de rusos bárbaros, que son los señores que vemos aquí con la casinca, la camiseta tradicional de los campesinos rusos en el este de Europa. Y nos dice: era una región bonita, rodeada de colinas rocosas. La agricultura de trigo parecía ser la industria principal, aunque también había algunos huertos y jardines caseros, irrigados por pozos con molinos de viento. Esto en 1915. Estos resistentes rusos que emigraron a Guadalupe
pertenecen a la secta Molokai, que se separó de la Iglesia Ortodoxa. En Baja California fueron capaces de satisfacer sus anhelos de largas porciones de tierras en un clima saludable. Otra vez aparece ahí la sombra de la región mediterránea. La tierra es de propiedad comunal. Mucha de la tierra que adquirieron era demasiado rocosa para la agricultura, pero rentaron las tierras aledañas a los mexicanos, que prefirieron aceptar un pequeño alquiler en lugar de esforzarse en cultivarla ellos mismos. Estas referencias son constantes por parte de los visitantes europeos o estadounidenses, o incluso algunos mexicanos que visitaban el Valle de Guadalupe o que visitaron el Valle de Guadalupe entre fines del siglo XIX y principios y buena parte del siglo XX, donde siempre la población indígena y la mexicana aparecen relatadas como perezosa, gente perezosa, nada industriosa, relajada y dada al ocio y a los vicios. Eso es algo común que va a aparecer. Y nos dice, de la vieja misión solo quedaban en 1915 montículos de adobe que señalan el sitio. Los robustos rancheros rusos, con sus pesadas barbas, blusas campesinas y extrañas gorras altas con viseras, se miran muy diferentes de los mestizos, que son la mayoría de la población en Baja California. Se establecieron en 1905 en número de 20 familias. En 1919 la colonia había crecido a 45 familias. Pero muchos de los jóvenes esperaban mudarse a Estados Unidos. En Estados Unidos, insisto, en el este de Los Ángeles, donde originalmente llegaron los molocanes, ahí sigue a la fecha existiendo la principal comunidad de molocanes en territorio norteamericano. Casi todos hablan inglés y son muy amistosos. Le ofrecieron té caliente de un samovar, el primero que yo vi en mi vida. Ulises. La siguiente, por favor. Esto es una muestra nada más de una infinidad de periodistas, sobre todo estadounidenses, del área de Los Ángeles, que hicieron travesías al Valle de Guadalupe, informados por los molocanes de Los Ángeles, para dar cuenta del exotismo y de la rareza que significaban en el paisaje al sur de la frontera, los rusos barbados, siempre descritos de manera encomiable, aunque se les designaba de manera común como rústicos, como mentes campesinas, siempre se sobresalía el comentario de que aún así estaban una escala arriba en su progreso e industriosidad sobre la población mexicana y muy abajo la población indígena. Estas son referencias constantes a lo largo del siglo XX. La siguiente, por favor. Aquí vemos esta fotografía, la tomé de la revista Impacto, de 1949, del famoso reportero, antropólogo Fernando Jordán, así se le conocía, el antropólogo viajero. Fernando Jordán es más conocido por un libro que escribió sobre Chihuahua, que se llama México Bárbaro. Le han publicado, publicó también El Mar Rojo de Cortés y le han reimpreso en la universidad donde trabajo, en la UABC, dos textos, dos libros, El Otro México y Baja California, Tierra Incógnita, que ya desde los títulos son amarillistas, escandalosos, donde da cuenta de su descubrimiento, entre comillas, de una tierra, una península que según su perspectiva permanecía ignota para la mayor parte de los mexicanos y de las mexicanas. Y aquí lo vemos durante su visita al Valle de Guadalupe, donde de hecho la portada del reportaje, a 2 hojas tamaño carta, muestra a unas amazonas ahí de la colonia rusa que van caminando por la empolvada calle principal de Guadalupe. Y donde desde luego pues, se dedica, como la mayor parte de los visitantes, a resaltar el exotismo que significa, lo distinto, la rareza que significa este enclave eslavo en Baja California y que resulta único en México, según sus palabras, y que desde luego les maravillaba cómo habían hecho florecer con sus cultivos una tierra mayormente árida. La siguiente, por favor. Aquí vemos, esta es la imagen que les señalaba de las dos jóvenes rusas que aparecen ilustrando el reportaje de Fernando Jordán.
La siguiente, por favor. Aquí encontramos, estas son imágenes que tomó un geógrafo estadounidense que fue un asiduo visitante del Valle de Guadalupe entre 1939 y 1970, Lawrence C. Post, cuyo archivo personal está en la Universidad de Luisiana, y que durante todos esos años se hizo amigo de algunos de los colonos en el Valle de Guadalupe, y desde luego refirió en diversos momentos sobre algunos episodios folclóricos que él registró ahí. Él narra que la primera vez que llegó a la colonia Guadalupe fue de manera accidental. Su consorte era rusa de origen, andando de paseo en Ensenada. Su mujer escuchó a unos colonos rusos hablar en su idioma natal y se comunicó con ellos. Ahí mismo, de ese mismo diálogo, lo invitaron al siguiente día a una boda en el Valle de Guadalupe, realizada dentro de toda la tradición campesina rusa, y a partir de ahí inició una amistad de la que él se captó, perduraba hasta el momento de 1970. Y lo que aparece ahí es una señora que todavía a mí me tocó conocer, Mari Rogov, ya muy anciana, que fungía como la partera y enfermera en el Valle de Guadalupe, no solo para los rusos, sino también ya para las otras comunidades, ejidatarios, solicitantes de tierras e incluso comunes. La siguiente, por favor. Y aquí encontramos algunas escenas de esa boda de 1939, donde se aprecia todo, que era uno de los eventos más importantes junto con los funerales de la vida religiosa molocana, y donde, al ser una sociedad patrilocal y patriarcal, los hombres marchan siempre al frente, en contingente, y las mujeres atrás. Los rusos, o estos colonos rusos, son y eran endogámicos, entonces se casaban o buscaban casarse solo entre ellos. Y por lo tanto, pues trataban de vivir social, culturalmente apartados de otros grupos étnicos, aunque las relaciones económicas eran bastante estrechas. Y desde luego, de eso a mancebarse con otros grupos étnicos, pues también hubo un solo paso, ¿no? Ya desde 1940 encontramos registros de mujeres molocanas amancebadas con mexicanos o con estadounidenses, lo cual pues fue rompiendo también la estructura comunitaria. La siguiente, por favor. Estas fotos son de Ángel Bassols, que estuvo en la colonia rusa y elegido el porvenir en 1950 y tantos. Su familia, una vez fallecido, o bueno, sus herederos más bien, legaron su material fotográfico al Colegio de la Frontera Norte, que se ubica en Tijuana, y unas de las pocas imágenes que llegaron a ese archivo de la colonia rusa son estas, donde tomó fotos de infantes de las pocas familias que quedaban ya para la década de 1950, y que nos muestra cómo mantenían ese mismo estilo de vida que habían buscado recrear desde el trasplantado desde el Transcáucaso, desde principios del siglo XX. La siguiente, por favor. Y bueno, desde luego que hubo visitantes distinguidos ahí al Valle de Guadalupe, a la colonia rusa y al Ejido del Porvenir. Aquí vemos al insigne michoacano, el Tata Lázaro Cárdenas, que a partir de la documentación existente de los archivos en el General de la Nación, por ejemplo, he podido documentar que guardaba cierta estima y cierta consideración hacia los colonos rusos, propiciando que no fueran afectados por los movimientos agraristas que saturaron nuestro México a lo largo del siglo XX con la institucionalización y consolidación de la reforma agraria. Sobre todo Lázaro Cárdenas los visitó mientras fue el comandante de las Fuerzas del Pacífico con sede en Ensenada durante la Segunda Guerra Mundial, y pues de ahí tenemos algunas de las fotografías. La siguiente, por favor. Y bueno, el Ejido del Porvenir merece también una atención especial al tratarse de uno de los proyectos utópicos, diría yo, tanto del Estado como de las propias familias repatriadas de Estados Unidos,
que se acogieron a la invitación del gobierno de Lázaro Cárdenas para venir a repoblar o asentarse en México y mexicanizar la frontera. El ejido se estableció en 1938 con familias de distintas partes, repatriadas de distintas partes de Estados Unidos, pero también provenientes de otras localidades de Baja California y de otras entidades del país. Y aquí lo que encontramos pues es toda una recreación plástica de lo que significa el deber cívico de cada mexicano, del mestizaje, en su más pura expresión, según lo pregonaba el Estado, y encontramos que promovieron a través de las instituciones educativas, de la educación elemental, por ejemplo, el que se organizaran desfiles desde un primer momento, conmemorando la Revolución Mexicana, la independencia de México, y la formación de clubes de mujeres, de clubes de señores para lograr mejoras y afianzar los lazos solidarios colectivos en la comunidad, pero también el compromiso con el Estado mexicano revolucionario. Fue un ensayo que considero fue de los pocos exitosos, al menos en las décadas de 1980, donde se instiló en el discurso de los ejidatarios que ellos eran ahí efectivamente un bastión y un dique defensivo de lo que era el ser un buen mexicano identificado con el Estado de la Revolución, el PRI en este caso, que custodiaba el flujo estadounidense sobre la sociedad fronteriza del norte de México. La siguiente, por favor. Y bueno, claro, este ejido, ya desde la década de 1960, tanto pobladores del Francisco Zarco, los descendientes de colonos rusos y los ejidatarios fueron siendo coercionados o ellos mismos empezaron a cambiar sus cultivos tradicionales de trigo, de cebada, de alfalfa por vid y olivo por parte de, o incentivados por parte de las industrias de esos ramos vitivinícolas y olivareros que se fueron asentando en el Valle de Guadalupe. Así tenemos que ya desde 1963 floreció la primera feria de la cosecha, todavía se celebran, ahora se celebran varias, prácticamente de las 200 vitivinícolas que hay ahorita en el área, muchas de ellas, sobre todo las más grandes, El Hacheto, Santo Tomás, Monte Chaní, ustedes pueden encontrar sus productos ahí en los mercados de la comercial, bueno, la Soriana, y todos esos mercados, y festejan su propia feria de la vendimia, pero hasta la década de 1980 prácticamente era una que aglutinaba y en la que coincidían las distintas colectividades ahí en el Valle de Guadalupe. Y desde luego, pues, estas representaciones que hay del mexicano, como ya que vemos en la foto, donde usted parece un apache, un chica, no sé, alguna mezcla ahí rara, un príncipe egipcio, algo así, pues era la nota relevante de estas ferias, de estos festejos. Y desde luego introdujeron también pues ya cuestiones muy propias de la televisión, concursos de belleza, monetizaron también ya para elegir a la reina, y fueron cambiando, introduciéndose muchas de las festividades y de las formas de convivencia ya propias de la radio, o inspiradas, estimuladas por la radio y la televisión. Y desde luego también pues, el aspecto musical estuvieron presentes a cargo de mariachis, de grupos de rock, de pop, se formaron asociaciones de mariachis, de charros, jaripeos, donde también hay convivencia ya hacia la década de 1950 a 1960 con descendientes de la colonia. Aquí otros aspectos de esas festividades que fueron estimuladas para afianzar los lazos comunitarios en el Ejido Porvenir y la siguiente. Aquí vemos algunos ejidatarios posando, muy orgullosos con las vides, empezaron a poblar los terrenos del Valle de Guadalupe a partir de la década de 1960, al grado de que ahora constituyen el principal producto ya ahora por irrigación en el valle, y que desplazaron los cultivos tradicionales que están orientados propiamente a la industria y que requieren desde luego que
las consecuencias que tiene eso para el desgaste y erosión del suelo. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunos aspectos donde se ven también niños o niñas rusas que asistían a la escuela en el Porvenir, que convivían con los ejidatarios mexicanos, que participaban de los festejos cívicos y que desde luego también ayudó o fue parte de lo que terminó por orillar a los pocos colonos rusos que permanecían en las décadas de 1950 y 60 en el Valle de Guadalupe a regresar o acogerse a la comunidad molocana que estaba en Los Ángeles, California, para no mezclarse o no aculturarse todavía más de lo mexicano. La siguiente, por favor, y ya voy cerrando, creo, ¿no? Porque ¿cómo voy aquí? Sí, ok, ya. Y aquí lo que vemos son escenas de cuando fue la toma de tierras en 1958, de donde surgió el poblado Francisco Sá, que a la fecha es donde se ofrecen buena parte de los servicios para los comensales y turistas que visitan el Valle de Guadalupe y que no tienen para alojarse en esas burbujas pachamanescas de 7,000 pesos. Desde luego fue una toma de tierras en la que participaron entre 3,000 y 5,000 personas, varían los datos según las fuentes, y que fue un escándalo en 1958, porque en estos años esa toma de tierras formó parte de una escalada de asaltos agrarios que se dieron en el noroeste de México, desde Sinaloa, incluso Colima, hasta Sonora, y que sobre todo fueron promovidas por la Unión General de Obreros y Campesinos de México, que bajo el liderazgo de Jacinto López era acusada por la industria, por la iniciativa privada y también por algunos sectores del gobierno mexicano de comunistas. Entonces esta toma de tierras fue vista como el asalto, y así fue vista en la prensa de derechas en Baja California, así lo titulaba, como un asalto comunista que ponía en riesgo la propiedad privada en Baja California. El Estado mexicano desalojó a la mayor parte del ejército, lo que vemos es en este picapo, allá le dicen, en el Valle de Guadalupe, en las zonas rurales, a estos picapos les dicen foringa, en una forma. El logo en la puerta es de un ruso, Alejandro Samari, que era uno de los más connotados ahí, trasladando la tropa del ejército mexicano para desalojar a la mayor parte de los solicitantes de tierras. Al final lo que quedó ahí fueron algunos cientos, que fueron los que fundaron y establecieron el poblado, que desde luego abasteció de mano de obra las industrias que se fueron estableciendo en los años posteriores. La siguiente. Y bueno, aquí lo que vemos son algunas de las visitas y eventos cívicos de gobernantes, en este caso el gobernador de Baja California en ese momento, en 1959, 1960, que visitó el Valle de Guadalupe, entregó algunos títulos de propiedad allá a los solicitantes. Después en 1971, 72 pasó por ahí Luis Echeverría, lo recibieron desde luego como en las películas de Cantinflas, así con tambores, vítores. La siguiente, por favor. Y otro evento que se ha presentado pues cada medio siglo en el Valle de Guadalupe, pero que en 1980 sí trajo consecuencias catastróficas, fue una inundación a partir de las copiosas lluvias que volvieron a saturar y a desbordar el cauce del arroyo Guadalupe, que permanece casi siempre sin agua, y que provocó inundaciones terribles que destruyeron el poblado original del Francisco Zarco y obligaron a su reubicación, y dejaron incomunicada la zona durante varios días, y que obligó y concitó el apoyo de militares, por ejemplo, para rescatar a las personas y llevarles víveres, y trajo con ello también el reasentamiento de estas colectividades. Eso desde luego es algo que está bien alojado en la memoria de los pobladores y que desde luego se va a repetir en algún momento. La siguiente, por favor. Y aquí lo que vemos son escenas de
esas inundaciones que marcan un hito todavía en los pobladores habitantes del Valle de Guadalupe, y desde los cuales hace caso omiso el capital y los inversionistas, porque siguen asentándose en terrenos bajos que en algún momento van a provocar otra vez esta catástrofe, la siguiente. Y bueno, son escenas aéreas de esos años. Fue una época de lluvias entre 1978 y 1981 que provocaron bastantes daños, incluso pérdida de vidas humanas en prácticamente el área de Tijuana, Ensenada y Tecate. Incluso en Tijuana es célebre porque se desbordó. Hay una versión que dice que la presa, el vaso de la presa se desbordó, otras que el gobierno mismo ordenó la apertura de las compuertas. La cuestión es que esas aguas que se liberaron o desbordaron la presa arrasaron con unos asentamientos irregulares que había en la zona del río Tijuana, donde hasta la fecha es la principal o única zona urbanizada de la ciudad. Entonces, hay ahí toda una polémica sobre si fue algo concitado por el gobierno mexicano en sus tres escalas, federal, estatal o municipal, o si fue un mero accidente por las propias. Pero bueno, trajo daños inconmensurables en términos económicos en toda la siguiente. Y estas son escenas que tomé de un cada vez más dañado y solitario cementerio que queda en el Valle de Guadalupe de los colonos rusos. Es práctica, estas son las lápidas, algunas están reinscritas ahí de manera muy buena, porque son lápidas que tienen inscripciones en civil de los distintos fallecimientos que hubo a lo largo del siglo XX de parte de la colonia rusa. Es un panteón que está ahora compartido por también tumbas con cruces ya católicas de los muertos por el ejido, los rancheros del poblado Francisco Zarco, y que comparten el terreno con este antiguo cementerio, y donde todavía se pueden apreciar, al menos la última vez que lo hice un recuento, había al menos 30 y tantas lápidas todavía, algunas restauradas, otras todavía bien conservadas y otras ya prácticamente ilegibles. Y bueno, con esto cierro. Estos son aspectos del poblado Francisco Zarco, que fue inundado con las lluvias de 1980, 78-80, y que permanece todavía así, como un recuerdo de esos hechos y sucesos catastróficos. El poblado se tuvo que reubicar, eso era el parque principal, y ya hay asentamientos, ya ahí otra vez han construido casas habitación, está muy pegado al lecho del río, pues todavía se aprecian los rastros o vestigios de esa catástrofe que está tan alojada en la memoria de la gente que vive en el Valle de la Siguiente. Estas son escenas ya de algunas de las vitivinícolas que ofrecen sus servicios a comensales, ofrecen tours, hay algunas cavas, algunos restaurantes donde hay comida fusión, donde pueden degustar las distintas ofertas que hay gastronómicas de la Baja Media, la siguiente. Y bueno, con esto concluyo, espero no haberles aburrido tanto. Abrimos el espacio para preguntas o comentarios que deseen realizar. Pues agradecerle al ponente porque nos ha presentado un panorama muy amplio en este lugar, y lo más interesante es entrelazar el pasado con el presente, ¿no? Me hizo recordar una novela de John Steinbeck, La ira de las uvas, de la década de los años 30, bueno, en la depresión,
hay migrantes que van hacia estos lugares de California, están buscando trabajo. Pues es una novela muy dramática, ¿no? Porque también Alicia del Paraíso es también muy dramático. Y esta referencia de los 30, los migrantes, pues es que buscan este trabajo porque hay una crisis tremenda, pero las condiciones son de explotación. O sea, lo que describe, no sé, supongo que hay algunos elementos que ocurren, ¿no?, con respecto al trabajo o a las familias migrantes. Pero no sé si en estos lugares, aquí en el Valle de Guadalupe, hay en los 30 algo similar, o reciben migrantes, o hay ese tipo de explotación que describe el autor, porque tienen que ponerles casas para vivir y el trabajo es arduo, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna relación en los 30 o solo se refiere a la Alta California. Bueno, para esa bueno, recogemos o... Ahí tengo entendido, no sé si a lo mejor estoy en lo cierto o equivocado, que hubo colonias de michoacanos, de ejidos michoacanos allá. No sé si están más orientados hacia Mexicali o están más pegados al Pacífico, pero de cualquier manera creo que están cercanos, ¿no?, al Valle de Guadalupe. Y no sé si esas colonias de michoacanos iniciaron en los 30, a finales del gobierno de Cárdenas, o ya bien fueron tardíos, porque posiblemente hayan sido durante la presidencia de Luis Echeverría, que también trató de liberar muchos de los problemas agrarios de otros estados, sacando dividiendo a los grupos que estaban en pugna y los mandaba a lugares lejanos como Chetumal, Baja California, etcétera, ¿no? No sé si nos podrías ampliar ahí sobre eso. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades. No nos aburriste, todo muy Jean-Pierre Verte estaría muy orgulloso de su minuciosidad sin dormir a nadie. Entonces, cuando a veces platicamos con los alumnos o vemos cuestiones sobre historiografía o metodologías, pues mencionamos de forma a veces vacía, ¿no? Sería muy interesante ver algo sobre la invención de las tradiciones. Y como un buen ejemplo, pues no sé, pues veanlo, ¿no? Búsquenlo, o sea. Y visto en perspectiva, pues parecería muy fácil la presentación, ¿no? Pues ordenó unas fotografías, encontró unas cosas, tiene que ver con cómo se vive, se construye y se deconstruye el vino, ¿cómo se llama? La vestimenta de las buchonas y los buchones que van a las esferas y todo eso, pero en realidad, esto es más para los alumnos, tiene que ver con todo un proceso de investigación largo que va del tiempo presente hacia atrás, no de atrás hacia acá, ¿no? Porque cronológicamente así empieza, pero la investigación va de una preocupación del doctor Rogelio y va buscando hacia atrás y ya lo ordena. Entonces, es como en el fútbol, parece que jugar fácil es fácil, pero es lo más complicado, ¿no? Entonces, me parece que de forma didáctica, en términos de contenidos, en términos de la deconstrucción, es un excelente ejemplo de cómo realizar un trabajo de investigación, ¿no? Y lo más difícil, convertirlo en algo que puede ser platicado, comprendido y utilizado en el entorno social de manera en que la historia se vuelve una comunicación hacia la sociedad, no una construcción hecha para 2 o 3 colegas, ¿no? Así que pues yo felicito al doctor, a los chicos que se quedaron y que seguramente va a ser de mucha utilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Felicidades, Rogelio. Yo tenía como dos cosas que quería como preguntar o comentar. Una es como cosa de presión con relación al vino, porque la uva son de esos cultivos que requieren mucho conocimiento sobre la poda, el cultivo. Me llamó la atención que estaban bastante chaparros ahí en la vida, ¿no? Estaban como raros. Yo me imagino que eso ha venido de California, ¿no? Todo ese conocimiento que actualmente, bueno, ya se produce con ese alto nivel de técnico que tiene el cultivo de la vid, ¿no? Me imagino ser así. Pero también
te hacen doler la cabeza. Se echa a perder a los 3 días. Sí, claro, se pone malo, pero es bravísimo el vino ese. Bueno, simplemente esa precisión, si entonces llega del norte del tema del vino, digamos. Y por otro lado, yo me preguntaba hablando de la exposición sobre la aparición de la narrativa nacional y de todo lo nacional, que se ve, según entendí claro, en la década del 50 con la escuela, esas imágenes que pusiste ahí muy claras, y ya los volcanes también participaban ahí. Me parece que ya llega lo nacional con un discurso que se impone mucho más fuertemente, ¿no? No sé si puedas dar alguna precisión sobre eso, me parece que es como un ejemplo así extraordinario. Ahora, por otro lado, también la articulación con el municipio, es decir, eso no, también pudieras quizás decir algo al respecto. No parece como una figura importante, por lo menos en lo que mencionaste, las autoridades municipales ahí, no veo eso, quizás pudieras profundizar un poquito. Bueno, yo solamente quería mencionar algo respecto a lo del apartado donde mencionaba Cristian Nodal y lo de su concierto, que pues fuera también de chascarrillo y todo eso, es una muestra del resultado de la apropiación cultural que se intenta hacer. En este caso vemos cómo los escenarios históricos pues sufren de estas situaciones actuales. En este caso, el Valle de Guadalupe, estas situaciones de que con las burbujas de los hoteles o de conciertos que intentan fomentar situaciones actuales en escenarios que quizá no están adaptados para ello y que pienso yo que deben respetarse en esa forma, tanto en el recorrido histórico, en la actualidad y en el futuro seguir fomentando eso. También no irnos al extremo como estas personas que son muy alarmantes a los peligros de que se va a destruir en totalidad, porque eso limitaría, digamos, el interés que se pueda tener. Creo que se debe mantener un punto equilibrado y es lo que usted mostró de gran manera en la exposición, con todo el recorrido, viendo la importancia histórica, pero también la importancia que tiene en la actualidad, no solamente en el pasado, sino también en el ahora. ¿Puedo contestar para que tú sepas? Bueno, la mía no es pregunta, sí. La mía es una felicitación. Qué bueno que nos muestran este otro aspecto donde la historia puede abordar. Bueno, la historia puede llegar a todos los rincones, pero esta forma en que lo aborda usted es muy agradable. Me uno a las preguntas que ya me hicieron anteriormente, que es expresar mi felicitación. Y creo que para complementar esto, pues hubiera sido muy oportuno una degustación. Creo que no es la única que opina al respecto. Pero puro vino misional. Gracias por su retribución. Si se me olvida algo, me lo recuerdo. Sobre el comentario de la colega, en la década de 1930 el Valle de Guadalupe había explotación, pero era dentro de las mismas familias. De hecho, buena parte de las motivaciones de los jóvenes molocanes para irse a zonas urbanas como Los Ángeles o a Ensenada, donde también se fueron bastantes, era para escapar. Así lo cuentan ya o lo narran en una serie de entrevistas que recuperé en 1990 o que he consultado que hicieron algunos periodistas o investigadores en las décadas subsecuentes, es que buscaban escapar del yugo patriarcal, del yugo del papá o del abuelo, porque tenían, al ser familias con una estructura patriarcal, tenían que estar sometidas al dominio, decisión y dirección del patriarca, en ese caso. Pero lo que sí está muy bien documentado es la explotación que sufrían sobre todo los jornaleros chinos en el Valle de Mexicali y en el Valle Imperial, y en menor medida en las áreas rurales de Ensenada, en el hinterland, donde sí estaban efectivamente bajo condiciones de explotación. En el Valle de Guadalupe la explotación ya de jornaleros de una manera masiva empezó a darse o a generarse a partir de la década de 1970 hasta la fecha,
donde como la época de cosecha, que es cuando más requiere, de cosecha de la uva, es cuando más requieren mano de obra, es temporal, es solo por algunas semanas, llegan ya parte de los circuitos de jornaleros indígenas, sobre todo de Guerrero, de Oaxaca, pero también mestizos, que hacen un circuito desde Sinaloa, Sonora, San Quintín, y llegan al Valle de Guadalupe y viven bajo condiciones extremas de explotación, acasillados dentro de, o guarecidos bajo pedazos de lona, con condiciones muy deplorables. Eso es algo que está presente. Incluso ahí en el Valle de Guadalupe hay casas de asistencia donde son prácticamente cuarterías, donde viven hacinadas las personas que llegan ahí a trabajar al campo. Y la población cumial pues siempre ha estado sujeta y asalariada, casi en su mayoría, también a las decisiones de los rancheros, de los colonos en su momento, a veces de los ejidatarios y sobre todo ahora de las grandes empresas vitivinícolas. Eso por ese lado. En cuanto a las diásporas michoacanas en Baja California, bueno, una parte importante de la población de Baja California tiene orígenes michoacanos y en particular en los ejidos, con el cardenismo, sobre todo se establecieron, es un ejido relativamente cercano del Valle de Guadalupe, al sur de Ensenada, que desde el nombre lleva el signo ahí de su origen, el ejido Uruapa, que está ahí famoso también, que está ahí en el sur de Ensenada. Hay otro, el ejido Heréndira también, y en el Valle de Mexicali pues allá hay varios, desde Michoacán hasta Michoacán de Ocampo. Son parte muy importante del paisaje, y todavía hubo migración michoacana destinada a los ejidos, con Luis Echeverría, que fueron menos, pero que se establecieron sobre todo en los valles de Ojos Negros, toda una zona que está ya montañosa, entre Ensenada y San Felipe, el Golfo de California. Ajá. Ahí en esa zona, yo había leído que cuando se negoció con los grupos sinarquistas acá, se les ofrecieron tierras, porque una de las reivindicaciones era de que la reforma agraria cardenista no había hecho la suficiente justicia, y parte del reclamo sinarquista era la falta de tierras, o que no a todos les habían dado tierras, y para desarticular al sinarquismo se le ofreció también en Baja California. ¿Realmente se establecieron colonias sinarquistas allá? Porque sé que algún líder estuvo allá. Abascal Padre y Mújica también. De hecho, Mújica fue gobernador del territorio de la Baja Sur, pero hubo una efímera colonia sinarquista en el entorno de Bahía Magdalena, en la Baja Sur. María Auxiliadora fue efímera, realmente, pero fue un intento de colonización con los sinarquistas, un proyecto fallido, no prosperó. Y bueno, resta decir que en Baja California, cuando existió el Partido Demócrata Mexicano, pues tuvo cierto ascendente en las zonas urbanas, porque bueno, desde Baja California fue el primer estado en votar por el PAN, y se mantuvo gobernado por ese partido hasta recientemente, ahora que hace 2 años, 3 años, creo que fue la elección cuando por fin rompió el monopolio del PAN, Moreno, con el actual gobernador. Pero Baja California es social y moralmente bastante conservadora en ese sentido, y económicamente pues bastante liberal, por ese lado. Y pues gracias, Oriel, sí, justo parte de lo que he querido, cuando me invitó Miguel directamente a compartir esta charla, comenzamos que el reto era, bueno, hacer o suscitar algo de interés, no sé qué tanto, un público estudiantil que pues, tal vez le parezca algo muy remoto, y quizá exento de grandes acontecimientos como podrían ser otros estudios de caso. Y creo que hay que tratar de buscar y compartir el tono anecdótico
pero sin restarle también, sin hacerlo tan banal o superfluo. Digo, por ahí puedes brotar un chistecín, pero no marca todo el signo de la investigación. Justo yo estoy involucrado en redes de historia del tiempo presente, y bueno, con compañeros antropólogos y antropólogas que estamos sobre cuestiones de comunidades, utopías y expectativas de futuro. Y pues la historia, si algo nos ha quedado demostrado a lo largo del desarrollo disciplinado durante 2 siglos al menos, como una disciplina profesional y profesionalizante, es que no solo se circunscribe al pasado, la conexión y el diálogo con el presente y el horizonte que se traza en el futuro, pues siempre están bastante relacionados. Incluso, bueno, se ha estimulado desde la década de 1980 una historia del futuro, es decir, que así como la economía, la ciencia política, las relaciones internacionales, esté avisorando, proyectando también escenarios hipotéticos a partir del campo de experiencia, por usar la terminología coselequiana. Y en el caso de Javier, lo que señalabas, bueno, la relación con el municipio ha sido como la de prácticamente cualquier localidad, tensa, a veces estrecha. En el caso del Valle de Guadalupe, pues por ser una zona o un bastión económico bastante importante y singular, hay sobre todo tensiones por el uso del agua. Y esto es de larga data. Desde al menos la década de 1950, que es cuando empezaron a establecerse las fábricas pesqueras allí en el Sausal y los primeros industrias vitivinícolas en el Valle de Guadalupe, el problema del agua, las acusaciones de los habitantes del Valle de Guadalupe hacia el municipio de Ensenada por llevarse buena parte de su vital líquido han estado siempre, han sobresalido, siempre han estado así un tema candente. Y por su parte el control del municipio en el Valle de Guadalupe se da también desde la década de 1920 con la presencia de oficinas, eran subdelegacionales y ahora delegacionales, que tienen ahí toda la burocracia marcando el dominio y la presencia del municipio, del ayuntamiento. Por lo demás, bueno, también la cuestión de las tradiciones, de la forma en que se ha instilado ahí en el Valle de Guadalupe cierta plasticidad de lo que representa la mexicanidad, pues considero que los ejidatarios y las ejidatarias del porvenir fueron paradigmáticos, emblemáticos de estas políticas propiciadas por el Estado revolucionario, que por quizá el microcosmos que representa el ejido del porvenir comparado con otras localidades, pues puede ser más apreciable. Recuerdo anécdotas de gente que entrevistamos como parte de un equipo de historia oral. Recuerdo anécdotas de alguna señora que de manera hilarante relataba cómo ella, siendo niña en 1938, cuando se acababan de asentar ahí los primeros ejidatarios y ejidatarias, pues vivían en construcciones provisionales hechas de madera, de plástico, de lo que encontraban. Pero desde ese primer momento el Estado mexicano les había enviado ya un profesor de origen salvadoreño. Pero ese profesor era el mediador, el intelectual entre el Estado y la comunidad, y lo primero que hizo, además de dar clases, fue organizar a las señoras para que tuvieran una cooperativa y operaran una tiendita ahí y obtener recursos, empezar a construir una escuela y organizar el desfile patrio. La señora se ríe porque dice que el desfile patrio no había quien los viera, pues todos estaban desfilando. Y para presidir el desfile patrio eligieron a la niña que se veía más mexicana. Quién sabe qué será eso, pero yo me imagino que el estilo, lo que en ese momento se proyectaba en el cine nacional. Entonces, que a la niña que eligieron, todas eran mexicanas y mexicanos, pero a la niña que eligieron por verse más mexicana, era una niña que la peinaron con trenzas y le pusieron su chinaco blanco. Entonces, y eso se fue repitiendo y reproduciendo a lo largo de todas las décadas.
Digo, ahora ya no, ahora ya llega uno y lo que encuentra son como en prácticamente cualquier zona urbana, cholos, buchones y toda esa serie de representaciones de las culturas juveniles. Pero el Ejido del Porvenir, la gente grande, de hecho se han organizado, y una parte de las fotos las tomo de una página que ellos tienen en Facebook, de la comunidad. Está la gente mayor lamentándose de que se están perdiendo ya las formas de organización y de representación comunitaria en el ejido. Que las cosas ya no son como antes, porque ellos están muy orgullosos, de que fueron un bastión de la mexicanidad en ese territorio que era dominado por rusos y por indios. Siempre se distinguen también de los cumbiay. Y a su vez los cumbiay todavía siguen llamando los mexicanos y las mexicanas al resto de nosotros. Entonces, bueno, sí es un laboratorio, creo. Ahí García Canfil estaría feliz. Y bueno, pues se me olvidó aquí lo del compañero, el señalamiento que decías que... bueno, hubo mucho, eso fue pasando la pandemia en el 2022, entonces había un ímpetu por salir también a divertirse, me imagino. Pero estuvo el debate muy cargado de cuestiones clasistas, porque el concierto de Cristian Nodal fue denostado, porque era un espectáculo para nacos, así lo decían en las redes sociales, en la prensa. Y curiosamente, bueno, y se alegaron también cuestiones ambientales, que iba a ser en un terreno donde pues metieron un aplanador que quitó pasto, maleza, entonces hubo protestas ambientalistas. Pero el mes pasado hubo un concierto de Luis Miguel y no hubo protestas, no escuché. Ahí construyeron una arena, todavía se llama Arena Guadalupe, en las esquinas de las periferias del valle, y acaba de presentarse Luis Miguel y fue un éxito. No escuché ninguna protesta de bajos instintos acusando a la gente que acudió ahí. Entonces, bueno, esa cuestión clasista siempre está ahí pesando, y desde luego pues la gente que va a alcoholizarse ahí a los antros que florecen, que efectivamente han florecido ahí en el Valle de Guadalupe, pues sí es muy distinta tanto en su aspecto, en su perfil, en sus gustos, de la gente que visita esas burbujas o esas comidas de 5 tiempos que salen. Ahí tienen los chefs más reputados de México, tienen sus restaurantes, Benito de la Águila y toda esa gente, que muchos son de Ensenada, ¿no? Entonces, bueno, sí hay también atravesado por cuestiones de clase, de género y cuestiones étnicas esa polémica que se ha generado. Pues le agradecemos mucho al doctor Rogelio Ríos su presencia hoy en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, y pues no habiendo más, queremos cerrar esta. Me permito hacerle una entrega de conocimiento, me permito leer. La Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a Rogelio Ruiz Ríos por haber impartido la conferencia Visitantes y Miradas, Historia sobre el Valle de Guadalupe, Baja California, en el marco del 51 aniversario de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, de octubre de 2024. Agradecemos a todos su presencia y damos por terminado este evento. Gracias, buenas tardes.